La mañana del 3 de marzo de 2011 amaneció gris en la Ciudad de México. Las nubes bajas amenazaban lluvia mientras Rodrigo Díaz preparaba café en la pequeña cocina del departamento que compartía con su madre en la colonia Narvarte. Tenía 18 años y acababa de terminar la preparatoria. Su hermana menor, Luana, de 16 años, había viajado a Madrid 3 meses atrás con un programa de intercambio estudiantil. Era su primera vez fuera del país, su primera experiencia de independencia real. Recordaba perfectamente la última videollamada con Luana, 2 semanas antes. Ella lucía diferente, más adulta, con el cabello más corto y un brillo extraño en los ojos. «Todo está bien, Rodri», le había dicho con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Madrid es increíble. He conocido gente maravillosa». Pero había algo en su voz, una tensión apenas perceptible que Rodrigo no pudo descifrar en ese momento. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era la coordinadora del programa de intercambio, la señora Velázquez, con una voz temblorosa que intentaba mantener la calma profesional. «Rodrigo, necesito hablar con tu madre. Es sobre Luana». Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla borrosa. Luana no había aparecido en la residencia estudiantil desde hacía 3 días. Sus compañeras de cuarto pensaron que se había quedado con amigos. Cuando finalmente reportaron su ausencia, la policía española inició una investigación de rutina que no condujo a ninguna parte. Carmen Díaz, la madre de Rodrigo y Luana, era una mujer fuerte que había criado sola a sus 2 hijos después de que su esposo los abandonara cuando Rodrigo tenía 5 años. Trabajaba como enfermera en el Hospital General y había ahorrado durante años para poder enviar a Luana a ese programa de intercambio. Verla desmoronarse al recibir la noticia fue algo que Rodrigo nunca olvidaría. «Mi niña», repetía entre sollozos, «¿dónde está mi niña? Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. Los primeros días fueron un caos de llamadas internacionales, conversaciones con la embajada mexicana en España y la desesperación creciente de no obtener respuestas. Rodrigo se convirtió en el pilar que sostenía a su madre mientras ella se derrumbaba. Dejó de lado sus planes de entrar a la universidad ese semestre y dedicó cada minuto a buscar información sobre su hermana. La policía española les informó que Luana había retirado todo el dinero de su cuenta bancaria el día antes de desaparecer. Sus pertenencias seguían en la residencia, pero su pasaporte, teléfono celular y una pequeña mochila habían desaparecido con ella. «Es una menor de edad que se fugó voluntariamente», concluyó un detective español, con un tono que implicaba que el caso no era prioritario. «Probablemente conoció a alguien, se enamoró. Suele pasar con las estudiantes de intercambio». Esas palabras enfurecieron a Rodrigo. No conocían a Luana, no sabían que ella era responsable, madura para su edad, que amaba a su familia más que nada. Algo había pasado, algo la había obligado a huir o alguien la había llevado. Carmen consiguió permiso en el hospital y volaron a Madrid 2 semanas después de la desaparición. Recorrieron las calles cerca de la residencia estudiantil, mostrando fotografías de Luana a comerciantes, estudiantes, cualquiera que pudiera haberla visto. Visitaron hospitales, albergues, hasta la morgue. Nada. Era como si Luana se hubiera evaporado. Durante su estancia en Madrid, conocieron a las compañeras de cuarto de Luana, 3 chicas españolas que parecían genuinamente preocupadas. «Luana era muy reservada», dijo una de ellas, Marta, una joven pelirroja con acento andaluz. «Las últimas semanas estuvo más callada de lo normal. Salía mucho,
pero nunca nos decía a dónde iba. Pensamos que tal vez tenía novio. Otra compañera, Patricia, mencionó que Luana había estado trabajando en un café cerca de la Plaza Mayor para ganar dinero extra. Decía que quería ahorrar para algo importante, pero nunca nos dijo qué. Rodrigo y su madre visitaron el café, un pequeño local con paredes de ladrillo expuesto y aroma a café recién molido. El dueño, un hombre mayor con acento italiano, recordaba a Luana. Buena chica, muy trabajadora. Pero renunció hace como un mes. Dijo que había encontrado algo mejor. No pudo o no quiso dar más detalles. Rodrigo sintió que el hombre sabía más de lo que decía, pero no había forma de obligarlo a hablar. Pasaron 2 semanas en Madrid sin lograr nada concreto. El dinero se acababa y Carmen tenía que regresar al trabajo. El vuelo de regreso a México fue silencioso, cargado de culpa y desesperación. No puedo dejarla aquí sola, lloraba Carmen. ¿Qué clase de madre soy? Rodrigo la abrazó, sin palabras que pudieran consolarla, sin respuestas que pudieran aliviar el dolor. En el aeropuerto de Madrid, antes de abordar, Rodrigo hizo una promesa silenciosa. Encontraría a su hermana, sin importar cuánto tiempo le tomara. De vuelta en México, la vida intentó seguir su curso, pero nada volvió a ser normal. Carmen desarrolló insomnio crónico y cayó en una depresión profunda que requirió tratamiento psiquiátrico. Rodrigo finalmente se inscribió en la universidad, estudiando criminología con un propósito claro: entender cómo funcionaban las investigaciones de personas desaparecidas, aprender las técnicas que tal vez la policía no había usado correctamente. Cada caso de estudio en clase lo acercaba más a comprender las complejidades de las desapariciones voluntarias versus las involuntarias. Durante los siguientes años, Rodrigo mantuvo contacto con las autoridades españolas, aunque las actualizaciones eran cada vez más esporádicas y desalentadoras. El caso de Luana se fue enfriando hasta convertirse en un archivo más en el sistema. En México, Rodrigo se unió a grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Conoció a madres que llevaban décadas buscando a sus hijos, padres que nunca dejaron de pegar carteles con fotografías descoloridas. Esas reuniones le daban fuerza y perspectiva, pero también le mostraban la cruda realidad. Muchas personas desaparecidas nunca son encontradas. Los cumpleaños de Luana se convirtieron en días especialmente dolorosos. Carmen preparaba el pastel de 3 leches favorito de su hija y lo dejaba intacto sobre la mesa, junto a una fotografía de Luana sonriendo. Rodrigo encendía velas y renovaba su promesa de encontrarla. En 2013, cuando Luana hubiera cumplido 18 años, Rodrigo creó una página en redes sociales dedicada a su búsqueda. Publicó fotografías, detalles de su desaparición, compartió la página incansablemente. La respuesta fue abrumadora al principio, con cientos de compartidos y mensajes de apoyo, pero ninguna pista concreta. Para 2015, Rodrigo se había graduado de la universidad y trabajaba como investigador privado, especializándose en casos de personas desaparecidas. Su experiencia personal lo había convertido en alguien dedicado y tenaz. Ayudó a resolver varios casos, reuniendo familias, aunque ninguno de esos éxitos aliviaba el dolor de no haber encontrado a su propia hermana. Carmen había aprendido a vivir con el vacío, aunque nunca aceptó realmente la pérdida. El cuarto de Luana permanecía intacto, un santuario congelado en el tiempo. Los años pasaron con la lentitud agobiante de quien vive esperando. Rodrigo se sumergió en su trabajo, en nuevos casos, nuevas búsquedas. Tuvo relaciones que no prosperaron porque ninguna mujer podía competir con el fantasma de su hermana desaparecida. En 2018, su madre enfermó gravemente,
una neumonía que debilitó su ya frágil salud mental y física. Durante semanas en el hospital, en los momentos de delirio, Carmen llamaba a Luana. Le hablaba como si estuviera allí. «Ya casi llego a casa, mi niña. Prepara la cena». Rodrigo se quedaba a su lado, sosteniéndole la mano, prometiéndole que seguiría buscando. Carmen se recuperó lentamente, pero nunca volvió a ser la misma. Se jubiló anticipadamente del hospital y pasaba los días en casa, cosiendo, viendo telenovelas, existiendo más que viviendo. Rodrigo la visitaba diariamente. Compartían comidas silenciosas donde el nombre de Luana flotaba entre ellos como un tercer comensal invisible. «¿Crees que esté viva?», le preguntaba Carmen ocasionalmente. Rodrigo siempre respondía lo mismo. «Sí, mamá, tiene que estarlo». En octubre de 2020, 9 años después de la desaparición de Luana, Rodrigo estaba trabajando en un caso particularmente difícil, una adolescente de Guadalajara que había huido con su novio mayor. Mientras investigaba, utilizaba todas las herramientas disponibles, incluidas las redes sociales y las aplicaciones de citas, donde muchos jóvenes dejaban rastros digitales sin darse cuenta. Fue durante esta investigación que Rodrigo comenzó a explorar sistemáticamente Tinder, una aplicación que se había vuelto inmensamente popular. Creó perfiles falsos con diferentes rangos de edad y ubicaciones, buscando patrones, conexiones. El invierno de 2020 llegó con sus días cortos y cielos plomizos. La pandemia había cambiado todo, forzando a la gente a conectarse principalmente a través de pantallas. Rodrigo había resuelto el caso de la adolescente de Guadalajara, pero mantenía activos sus perfiles de investigación en varias aplicaciones. Una noche de diciembre, mientras revisaba coincidencias en Tinder con el rango de ubicación configurado en Madrid, algo captó su atención. Era un perfil que mostraba a una mujer de 26 años, llamada Luna. La fotografía era borrosa, tomada de lejos, mostraba a alguien de espaldas en lo que parecía ser un parque, pero había algo en la postura, en la forma del cabello castaño ondulado, en la inclinación de los hombros. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Amplió la imagen tanto como la aplicación permitía. Había un lunar distintivo en la parte posterior del cuello de la mujer en la foto, exactamente en el mismo lugar donde Luana tenía uno. Sus manos temblaban mientras seguía examinando el perfil. La biografía era mínima, amante del arte y la tranquilidad. No busco nada serio. La edad coincidía perfectamente con lo que Luana tendría ahora. Las demás fotografías del perfil mostraban paisajes, obras de arte, una taza de café, pero ningún rostro completo. Durante las siguientes horas, Rodrigo no pudo dormir. Se debatía entre la esperanza salvaje y el terror de estar equivocado, de construir expectativas sobre una coincidencia. Había visto ese lunar 1000 veces, lo había fotografiado cuando eran niños jugando en el parque, pero 10 años era mucho tiempo. Las personas cambian, los recuerdos engañan. A las 3 de la mañana, tomó una decisión. Ajustó su perfil falso para que coincidiera con el rango de edad y preferencias que el perfil de Luna podría aceptar, y le dio like. La mañana siguiente fue agónica. Rodrigo revisaba la aplicación cada pocos minutos, esperando una coincidencia que no llegaba. Quizás Luna ya lo había descartado, o tal vez ni siquiera usaba la aplicación regularmente. Consideró contactar a la policía española, pero ¿con qué? ¿Un perfil de Tinder con una foto borrosa? Lo tomarían por un desesperado viendo fantasmas. Necesitaba más, necesitaba estar seguro. Pasaron 3 días antes de que sucediera. Un viernes por la tarde, mientras Rodrigo estaba en su oficina revisando documentos de un nuevo caso, su teléfono vibró con la notificación. Es un match.
con el perfil de Luna. Su corazón se aceleró violentamente. Con dedos temblorosos, abrió el chat. Tenía que ser cuidadoso, no asustarla. Si realmente era Luana, había razones por las que había desaparecido, razones por las que no había contactado a su familia en una década. Apresurar las cosas podría hacer que desapareciera nuevamente. Rodrigo escribió un mensaje simple. Hola, me gustó tu perfil. ¿Cómo estás? Genérico, no amenazante. Esperó. Los minutos se arrastraban como horas. Finalmente apareció la respuesta. Hola. Bien, gracias. ¿Y tú? La conversación comenzó con banalidades, preguntas superficiales típicas de Tinder. Rodrigo preguntó sobre sus intereses. Ella respondió que le gustaba pintar, visitar museos, leer. Cada respuesta era analizada obsesivamente por Rodrigo, buscando pistas, señales de que realmente era su hermana. Durante las siguientes semanas, la conversación se volvió más fluida. Luna mencionaba detalles de su vida en Madrid, de su trabajo en una pequeña galería de arte en el barrio de Malasaña. Rodrigo compartía historias inventadas sobre su vida en España, manteniendo la farsa de su perfil falso. Intentaba sutilmente obtener información que pudiera confirmar su identidad. Mencionó México en una conversación casual, preguntando si había estado allí alguna vez. Hace mucho tiempo, respondió Luna después de una pausa notable. Otra vida. Esas palabras congelaron a Rodrigo. Era la confirmación más cercana que había recibido. Presionó un poco más. ¿Te gustó? La respuesta tardó horas en llegar. Tenía sus momentos buenos, pero el pasado es pasado, ¿no crees? Rodrigo quería gritar, quería romper la farsa y preguntarle directamente si era Luana, pero se contuvo. Un movimiento en falso y podría perderla para siempre. En enero de 2021, después de casi un mes de conversaciones diarias, Luna sugirió que se conocieran en persona para tomar un café. Rodrigo sintió pánico y euforia simultáneamente. No estaba en España, y revelarse ahora podría arruinar todo. Necesitaba pensar. Le dijo que estaba viajando por trabajo, pero que le encantaría conocerla cuando regresara. Esa noche, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Reservó un vuelo a Madrid para la semana siguiente. Le dijo a su madre que tenía que viajar por un caso, sin mencionar nada sobre el perfil de Tinder. No podía darle falsas esperanzas si estaba equivocado. Carmen lo abrazó en el aeropuerto con la fragilidad de quien ha soportado demasiado. «Ten cuidado, mi niño», le susurró. En el vuelo, Rodrigo apenas pudo cerrar los ojos. Repasaba mentalmente cada detalle de las conversaciones con Luna, cada fotografía del perfil, buscando la certeza absoluta que seguía eludiéndolo. Madrid lo recibió con un frío invernal cortante. Rodrigo se instaló en un hotel económico cerca del centro y le escribió a Luna que ya había regresado de su viaje. Ella sugirió encontrarse el siguiente día en un café en la calle Fuencarral. Rodrigo pasó esa noche sin dormir, preparándose mentalmente para todos los escenarios posibles. ¿Qué haría si realmente era Luana? ¿Qué le diría? ¿Y si no era ella? ¿Cómo manejaría esa devastación? La mañana del encuentro amaneció con un cielo despejado inusualmente brillante. Rodrigo llegó al café media hora antes, eligió una mesa con vista a la entrada y esperó. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el murmullo de conversaciones a su alrededor. A las 11 en punto, la hora acordada, la puerta del café se abrió. Entró una mujer joven con un abrigo gris largo, bufanda azul, cabello castaño ondulado recogido en una cola de caballo baja. Llevaba lentes de sol, a pesar de estar en interiores. Rodrigo se quedó paralizado. La mujer miró alrededor del café, buscando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, se detuvo. Hubo un momento suspendido en el tiempo,
un reconocimiento que atravesó la distancia entre ellos como una descarga eléctrica. Ella se quitó lentamente los lentes de sol y Rodrigo vio sus ojos. Eran los mismos ojos café oscuro que había visto toda su vida, los ojos de su hermana. Luana se quedó inmóvil en la entrada del café, pálida como un fantasma. Sus labios temblaban, intentando formar palabras que no salían. Rodrigo se levantó lentamente de la mesa, sus piernas apenas sosteniéndolo. «Luana», dijo en voz baja, pero en el silencio súbito del café, su voz sonó como un trueno. Ella sacudió la cabeza, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «No», susurró, «no puedes estar aquí, no puedes». Rodrigo dio un paso hacia ella y fue como romper un hechizo. Luana giró bruscamente y salió corriendo del café. Rodrigo la siguió inmediatamente, chocando con mesas y disculpándose apresuradamente. En la calle, vio a Luana corriendo entre la multitud, su abrigo gris ondeando detrás de ella. «¡Luana, espera!», gritó, corriendo tras ella. La persiguió por varias calles. Su ventaja física le permitía acortar la distancia. Finalmente, en un callejón estrecho detrás de una librería, Luana se detuvo, jadeando, atrapada contra una pared. Rodrigo se acercó lentamente, con las manos levantadas en señal de paz. «Luana, por favor, solo quiero hablar, solo necesito entender». Ella se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sollozando incontrolablemente. Rodrigo se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Mamá te está esperando. Nunca dejamos de buscarte. Por favor, solo dime por qué. Dime qué pasó». Entre sollozos entrecortados, Luana comenzó a hablar. Su voz era ronca, cargada de años de secretos y dolor. «No puedes decirle a mamá que me encontraste. No puedo volver. No puedo enfrentarla después de lo que hice». Rodrigo sintió confusión y frustración. «¿De qué hablas? No hiciste nada malo. Desapareciste, nos destrozaste, pero podemos arreglar esto, podemos...» «No entiendes», interrumpió Luana, su voz subiendo de tono. «Yo elegí irme, elegí desaparecer. No me secuestraron, no me perdí. Me fui porque no podía soportar la presión de ser la hija perfecta, la estudiante modelo, la que iba a sacar a la familia adelante. Conocí a alguien aquí, a alguien que me ofreció una vida diferente, y la tomé. Fui una cobarde y desaparecí en lugar de enfrentar a mamá». Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién? ¿Quién te ofreció qué?». Luana se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Su nombre era Marcos. Lo conocí en el café donde trabajaba. Era mayor, tenía 32 años. Era fotógrafo, artista, todo lo que yo soñaba ser. Me hizo sentir vista, especial. Me dijo que podíamos viajar juntos, que yo tenía talento real para el arte. Me convenció de que la vida que tenía en México era una prisión, que mamá me estaba usando para llenar el vacío que papá dejó. Las palabras de Luana cortaban como cuchillos. Rodrigo intentaba procesar la información, la traición, el dolor que esas decisiones habían causado. «Entonces, simplemente te fuiste con él, sin decir nada. Sabías lo que nos hiciste. Mamá casi muere de la tristeza. Dejé todo para buscarte». Luana se cubrió el rostro con las manos. Lo sé. Cada día durante estos 10 años he pensado en volver, en llamar, en explicar. Pero mientras más tiempo pasaba, más imposible se volvía. ¿Cómo podría mirar a mamá a los ojos después de esto? Rodrigo se sentó en el suelo frente a ella, agotado emocionalmente. «¿Qué pasó con Marcos?». Luana dejó escapar una risa amarga. Lo que siempre pasa con los hombres que prometen mundos a chicas ingenuas. Estuvimos juntos 2 años. Viajamos por Europa. Yo posaba para sus fotografías. Me sentía libre.
hasta que conoció a otra modelo más joven y me dejó sin nada en Barcelona. Para entonces ya era demasiado tarde para volver. Me había convertido en Luna, había dejado atrás a Luana Díaz por completo. El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de dolor y secretos. Finalmente Rodrigo habló con voz firme. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Mamá te ama incondicionalmente. Sí, estará dolida, enojada, confundida, pero te ama más que a su propia vida. Estos 10 años la han estado matando lentamente. Dale la oportunidad de perdonarte, de recuperarte. Luana levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Y si no puede perdonarme? ¿Y si me odia? Rodrigo extendió su mano hacia ella. Entonces lo enfrentaremos juntos, pero mereces saber la verdad. Mereces saber que estás viva, que estás bien, y tú mereces dejar de cargar esta culpa sola. Luana miró la mano de su hermano durante largos segundos antes de tomarla. Cuando sus manos se tocaron, ambos comenzaron a llorar. 10 años de dolor y añoranza fluyendo entre ellos. Pasaron horas en ese callejón, hablando. Luana le contó sobre su vida en Madrid, cómo había trabajado en empleos precarios, cómo eventualmente había encontrado estabilidad en la galería de arte, cómo había construido una vida pequeña pero propia. Rodrigo le habló sobre el insomnio de su madre, sobre su carrera en investigación de personas desaparecidas inspirada por su búsqueda, sobre los cumpleaños silenciosos con pasteles intactos. Cada revelación era un puñetazo emocional, pero necesario. Cuando finalmente salieron del callejón, el sol estaba bajo en el horizonte invernal. Rodrigo invitó a Luana a su hotel para seguir hablando. Ella aceptó, temerosa pero decidida. En la habitación, Rodrigo sacó su teléfono. «Llámala, ahora, no esperes más». Luana temblaba, pero tomó el teléfono. Marcó el número que había memorizado hace tanto tiempo, un número que nunca había olvidado a pesar de todos sus intentos. En México eran las primeras horas de la tarde. Carmen estaba en la cocina preparando la comida cuando su teléfono sonó. No reconoció el número español, casi no contesta, pero algo la impulsó a hacerlo. «Bueno», su voz sonaba cansada, resignada. Hubo silencio del otro lado, solo respiración entrecortada. «Bueno», repitió Carmen a punto de colgar. «Mamá», susurró Luana, y con esa sola palabra el mundo de Carmen se detuvo. El teléfono casi se le cae de las manos. «Luana, ¿eres tú? Dios mío, ¿eres tú mi niña?» Carmen comenzó a sollozar incontrolablemente. Sus piernas cedieron y tuvo que sentarse en el suelo de la cocina. Luana lloraba del otro lado, incapaz de formar palabras coherentes. «Estoy aquí, mamá. Estoy viva. Lo siento tanto. Lo siento tanto». La conversación telefónica duró casi 2 horas. Hubo gritos, llanto, preguntas, explicaciones incompletas y finalmente el perdón. Carmen nunca preguntó por qué directamente, solo repetía una y otra vez: «Estás viva, mi niña está viva». Gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando finalmente colgaron, Luana estaba exhausta pero más ligera, como si un peso de 10 años hubiera comenzado a levantarse de sus hombros. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y planificación. Carmen insistió en volar a Madrid inmediatamente, pero Rodrigo la convenció de esperar. Luana necesitaba tiempo para prepararse, para arreglar sus asuntos en Madrid, para estar lista para ese reencuentro. Mientras tanto, hablaban diariamente por videollamada, conversaciones donde Carmen simplemente miraba a su hija, memorizando nuevamente cada detalle de su rostro envejecido. Luana comenzó el proceso de renovar sus documentos mexicanos que habían expirado hace años. Había estado viviendo en Madrid con un estatus migratorio irregular, trabajando bajo la mesa en la galería. Rodrigo
contactó a un abogado especializado en casos de mexicanos en el extranjero para ayudar con los trámites. El proceso sería largo, pero por primera vez en una década había esperanza real de resolución. En febrero de 2021, después de semanas de preparación emocional y logística, Carmen finalmente voló a Madrid. Rodrigo había regresado a México brevemente para acompañarla en el viaje de vuelta. El encuentro en el aeropuerto de Barajas fue capturado por Rodrigo en video. Carmen vio a Luana esperando en la zona de llegadas, con flores en las manos y lágrimas ya corriendo por su rostro. Corrió hacia su hija con una energía que no había mostrado en años, y cuando se abrazaron, ambas cayeron de rodillas, aferrándose una a la otra como náufragos a un salvavidas. Mi niña hermosa, repetía Carmen, besando el rostro de Luana, tocándola como para asegurarse de que era real. Luana solo podía disculparse entre sollozos. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Carmen tomó el rostro de su hija entre sus manos. Ya estás perdonada. Ya estás en casa. Eso es lo único que importa. Rodrigo observaba desde una distancia respetuosa, llorando también, sintiendo que la promesa hecha hacía 10 años finalmente se había cumplido. Pasaron 2 semanas en Madrid, los tres juntos, reconociéndose, sanando. Luana les mostró su vida, la galería donde trabajaba, los lugares que amaba en la ciudad. Carmen absorbía cada detalle, maravillada y dolida simultáneamente de ver la vida completa que su hija había construido sin ella. Pero no había reproches, solo gratitud de tenerla de vuelta, de poder abrazarla nuevamente. La conversación sobre el regreso a México fue delicada. Luana había construido una vida en Madrid, tenía un trabajo que amaba, amigos, una rutina. Dejar todo eso no era simple, pero la culpa y el amor por su madre pesaban enormemente. Después de largas discusiones llegaron a un compromiso. Luana volvería a México por un tiempo, arreglaría completamente su situación legal, pasaría tiempo con su familia y luego decidiría dónde quería vivir permanentemente. Carmen aceptó con el corazón pesado pero comprensivo. Ya no era la niña de 16 años que había enviado a estudiar. Era una mujer adulta con derecho a elegir su camino. En abril de 2021, Luana pisó suelo mexicano por primera vez en 10 años. El aeropuerto de la Ciudad de México le pareció simultáneamente familiar y extraño. Los olores, los sonidos, el español con acento mexicano, todo despertaba memorias dormidas. Rodrigo había preparado el departamento, limpiando y arreglando el cuarto de Luana que había permanecido intacto como un santuario. Cuando Luana lo vio, rompió en llanto. Sus pósters de adolescente seguían en las paredes, sus libros en los estantes, como si el tiempo se hubiera detenido el día que se fue. Los primeros meses fueron difíciles. Luana enfrentaba la culpa diariamente, no solo con su madre y hermano, sino con las amigas que había dejado atrás, con profesores que la habían apoyado, con la comunidad que había orado por su regreso. Cada reencuentro era agridulce, lleno de alegría por verla viva, pero también de preguntas dolorosas sobre su decisión de desaparecer. Algunos la perdonaron fácilmente, otros mantuvieron su distancia, incapaces de entender cómo alguien podía causar tal dolor deliberadamente. Carmen la llevó a terapia, reconociendo que ambas necesitaban ayuda profesional para procesar el trauma de la separación y la complejidad de la reunión. En las sesiones, Luana comenzó a entender las razones más profundas de su huida: la presión insostenible de ser la esperanza de la familia, el miedo al fracaso, la búsqueda de identidad fuera de las expectativas familiares. No justificaba sus acciones, pero comenzaba a comprenderlas y a perdonarse a sí misma. Rodrigo retomó su vida profesional con renovada pasión.
La experiencia de encontrar a su hermana le dio una perspectiva única en su trabajo. Comenzó a buscar personas desaparecidas usando métodos no convencionales, incluidas aplicaciones de redes sociales y plataformas digitales. Su tasa de éxito aumentó significativamente y su pequeña agencia de investigación comenzó a ganar reconocimiento. Cada familia que reunía le recordaba el milagro de su propia reunión. En junio de 2021, Luana tomó una decisión. Había pasado suficiente tiempo en México, había reparado lo que podía repararse, había hecho las paces con su pasado, pero Madrid la llamaba. Era donde había crecido realmente, donde había descubierto quién era más allá de las expectativas familiares. Le dijo a Carmen que quería regresar a España, pero esta vez con la bendición de su familia, con comunicación abierta, con visitas regulares. Carmen lloró, pero entendió. Solo prométeme que nunca volverás a desaparecer. Prométeme que siempre sabré dónde estás, que siempre podré escuchar tu voz. Luana lo prometió, con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. Te llamaré todos los días, mamá, y vendré a casa cada Navidad. Ya no estoy huyendo, solo estoy viviendo mi vida, pero ahora con ustedes en ella. El día que Luana regresó a Madrid fue menos doloroso que su partida original, aunque todavía difícil. En el aeropuerto, Carmen la abrazó largo rato, memorizando su olor, el tacto de su cabello. Vuela seguro, mi niña. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Rodrigo le dio un último abrazo a su hermana. Gracias por volver, por darle a mamá esta paz, por darte una segunda oportunidad a ti misma. Luana cumplió su promesa. Las videollamadas diarias se convirtieron en un ritual sagrado. Compartía su día a día en la galería, sus nuevos proyectos artísticos, sus planes futuros. Carmen compartía chismes del vecindario, recetas nuevas que había intentado, anécdotas de su trabajo voluntario en un centro comunitario. La distancia física ya no significaba distancia emocional. En diciembre de 2021, Luana voló a México para Navidad, cumpliendo su promesa. La cena navideña fue una celebración de la familia reunida, de los milagros que suceden, de los perdones concedidos. Rodrigo brindó por su hermana, por su madre, por la persistencia que había hecho posible este momento. Por las familias que se pierden y se encuentran, por los finales felices que creíamos imposibles. Los años siguientes trajeron estabilidad y sanación continua. Luana regularizó completamente su situación migratoria en España, incluso obtuvo la residencia permanente. Abrió su propia pequeña galería en Madrid, especializándose en arte latinoamericano, un puente entre sus dos mundos. Carmen visitó Madrid varias veces, finalmente capaz de ver y apreciar la ciudad que había albergado a su hija durante su ausencia. Rodrigo se casó en 2023 con una mujer que conoció a través de su trabajo, otra investigadora privada que entendía su pasión y dedicación. Luana fue su dama de honor, y en su discurso durante la recepción habló sobre el amor incondicional, sobre la importancia de nunca rendirse con las personas que amas, sobre cómo su hermano había sido el puente que la trajo de vuelta a casa. En 2024, 13 años después de su desaparición original, Luana dio una entrevista a un medio mexicano especializado en historias de personas desaparecidas. Compartió su historia completa, sin reservas, esperando que pudiera ayudar a otras familias. Si pudiera regresar el tiempo, nunca habría desaparecido de esa manera. El dolor que causé es imperdonable. Pero lo que aprendí es que nunca es demasiado tarde para volver a casa, para pedir perdón, para reconstruir. Mi familia me dio una segunda oportunidad que no merecía, y planeo honrarla cada día de mi vida.
La entrevista se volvió viral, generando conversaciones importantes sobre la presión que enfrentan los jóvenes, sobre la importancia de la comunicación familiar, sobre la complejidad de las desapariciones voluntarias. Muchas personas compartieron historias similares. Algunas encontraron el valor para contactar a familias que habían dejado atrás. La historia de Luana se convirtió en un símbolo de esperanza, pero también en una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones impulsivas. Carmen, ahora con 70 años, escribió un libro de memorias sobre su experiencia. 10 años de espera, una madre que nunca se rindió. Las ganancias fueron donadas a organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. En el libro habla honestamente sobre su dolor, su depresión, pero también sobre la resiliencia del amor maternal. Luana me enseñó que el amor verdadero no es perfecto, es persistente, es comprensivo, es capaz de perdonar incluso lo imperdonable. Rodrigo expandió su agencia de investigación, ahora con un equipo de 5 investigadores. Desarrolló un programa de capacitación sobre el uso de tecnología y redes sociales en la búsqueda de personas desaparecidas, entrenando a policías y otros investigadores privados. Su historia de encontrar a su hermana en Tinder se convirtió en un caso de estudio en conferencias sobre investigación digital. Hoy en 2025, 14 años después de aquella mañana gris de marzo, cuando Luana desapareció, la familia Díaz ha encontrado una nueva normalidad. Luana sigue viviendo en Madrid, pero visita México 3 veces al año. Carmen ha aprendido a usar la tecnología, hace videollamadas diarias y comparte fotografías en redes sociales como cualquier abuela moderna. Rodrigo sigue ayudando a familias a encontrar a sus seres queridos, inspirado eternamente por su propia búsqueda exitosa. La habitación de Luana en el departamento de Narvarte ya no es un santuario congelado en el tiempo. Se ha convertido en un espacio vivo que Luana usa cuando visita, con fotografías actualizadas, recuerdos de sus viajes, evidencia de una vida completa y continua. El pastel de 3 leches se hace en cumpleaños reales, compartido y disfrutado, no dejado intacto como ofrenda a una ausencia. La historia de Luana Díaz es complicada. No es el cuento de hadas de un rescate heroico de una víctima inocente. Es la historia real de una joven que tomó decisiones terribles que lastimaron profundamente a las personas que más la amaban. Pero también es una historia sobre el poder del perdón, sobre la persistencia del amor familiar, sobre la capacidad humana de sanar incluso las heridas más profundas. Es un recordatorio de que las historias de personas desaparecidas no siempre son blancas o negras, que las razones detrás de las desapariciones pueden ser dolorosamente complejas. Más importante aún, es una historia sobre nunca rendirse. Si Rodrigo hubiera dejado de buscar, si se hubiera resignado a nunca saber qué pasó con su hermana, Luana podría haber permanecido perdida para siempre, consumida por la culpa, incapaz de encontrar el camino de regreso a casa. Fue su búsqueda incansable, alimentada por amor y determinación, lo que finalmente rompió las barreras que Luana había construido alrededor de sí misma. Para las familias que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos, la historia de los Díaz ofrece esperanza. Las personas pueden ser encontradas en los lugares más inesperados, incluso una década después, incluso en una aplicación de citas al otro lado del océano. La tecnología moderna ofrece herramientas que las generaciones anteriores nunca tuvieron. Las redes sociales, las aplicaciones, la huella digital que todos dejamos puede ser la clave que finalmente resuelva un misterio de años. Pero la historia también enseña que encontrar no es lo mismo que resolver. La reunión física es solo el comienzo de un proceso largo y doloroso de sanación, de comprensión, de reconstrucción de relaciones rotas.
Requiere perdón, no solo de la familia hacia quien desapareció, sino también de quien desapareció hacia sí mismo. Requiere terapia, paciencia y la voluntad de enfrentar verdades incómodas sobre por qué sucedió la desaparición. Carmen Díaz, sentada en su sala en un día soleado de marzo de 2025, exactamente 14 años después de que su mundo se desmoronara, sostiene su teléfono viendo fotografías recientes de Luana en Madrid. En una de ellas, su hija está en la galería, sonriendo genuinamente, rodeada de arte, viviendo la vida que eligió, pero ahora con su familia incluida en ella. Carmen sonríe a través de lágrimas que ya no son solo de dolor. Nunca dejé de buscarla en mi corazón, dice Carmen a Rodrigo, quien está sentado a su lado. Cada día, cada noche, buscaba su rostro en la multitud, escuchaba su voz en el viento, y ahora, aunque está lejos, sé exactamente dónde está. Sé que está bien, sé que me ama. Y eso, mi niño, es más de lo que muchas madres con hijos desaparecidos pueden decir. Rodrigo abraza a su madre. Estos momentos de reflexión son comunes en los aniversarios. Tu amor la trajo de vuelta, mamá. Tu negativa a rendirte, a aceptar que se había ido para siempre. Eso fue lo que finalmente rompió las barreras que ella misma había construido. Esa noche, en su videollamada diaria, Luana nota las lágrimas en los ojos de su madre. ¿Estás bien, mamá? Carmen asiente, limpiándose los ojos. Sí, mi niña. Solo estaba recordando, 14 años hoy desde que te fuiste, pero ya no pienso en ese día como el día que te perdí. Pienso en él como el comienzo del camino que eventualmente te trajo de vuelta. Cada día de esos 10 años de búsqueda valió la pena por tenerte ahora en mi vida. Luana llora también. El peso de los aniversarios nunca se hace completamente ligero. Te amo, mamá. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Las palabras flotan a través del océano, a través de cables y satélites, cerrando la distancia entre Madrid y la Ciudad de México, entre el pasado y el presente, entre la pérdida y el reencuentro. La historia de Luana Díaz terminó siendo sobre mucho más que una desaparición y un hallazgo fortuito en una aplicación. Se convirtió en una lección sobre las complejidades de las relaciones familiares, sobre el precio de las decisiones impulsivas, sobre la persistencia del amor incondicional. Es un recordatorio de que en la era digital nadie desaparece completamente, que siempre hay huellas, siempre hay caminos de regreso si se buscan con suficiente dedicación. Para Rodrigo, el caso de su hermana transformó no solo su vida personal, sino su carrera profesional. Cada persona desaparecida que busca ahora lleva consigo un pedazo de la historia de Luana. Sabe que algunos casos terminan felizmente, otros en tragedia, y muchos permanecen sin resolver. Pero también sabe que rendirse nunca es una opción, que mientras haya vida hay esperanza de reunión. Y así, la familia Díaz continúa su vida, marcada para siempre por aquellos 10 años de ausencia, pero no definida por ellos. Han aprendido a vivir con las cicatrices, a honrar el dolor mientras celebran la reunión. Cada Navidad juntos es un milagro, cada llamada diaria una afirmación de que el amor puede sobrevivir incluso la separación más devastadora. La historia comenzó con una desaparición en Madrid que destrozó una familia en México. Terminó con una familia reconstruida, más fuerte por haber estado rota, más apreciativa por haber conocido la pérdida. Entre ese comienzo y este final hay 10 años de lágrimas, búsqueda incansable, una coincidencia digital casi milagrosa y el tipo de perdón que solo el amor más profundo puede ofrecer. Es una historia que merece ser contada, no solo como entretenimiento, sino como testimonio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza y la perseverancia
pueden traer luz.